buenas, ya estamos aquí otra vez y esta vez tenemos otro vídeo estupendo, genial. Acordaros que tenéis que suscribiros al canal aquí abajo para que podáis tener todas las ventajas, poder ver todos los vídeos, la campanita, el like y todas esas cosas. Y ya está, empezamos. Hoy quiero hablaros de los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una línea poligonal cerrada. ¿Y una línea poligonal cerrada qué es? Pues una línea poligonal cerrada es simplemente los segmentos unidos por cada uno de sus vértices. ¿Qué es un segmento? Tenéis que visitar el vídeo donde pone rectas y circunferencias en el canal de Progrismuto y ahí os explican qué son las rectas, qué es una línea, qué es un segmento y muchas cosas más. Sabiendo que un polígono es una línea poligonal cerrada, vemos cómo son los polígonos, con muchos lados. Cada uno puede tener... ¿Con dos lados podemos hacer un polígono? ¿Con dos lados podemos hacer un polígono? ¿Con dos lados podemos Pues no. ¿No? Con dos lados no hacemos un polígono, con dos lados tenemos ahí un ángulo, sin más. Un ángulo. Os recuerdo también el vídeo de los ángulos, Para hacer un polígono, como mínimo, tenemos que tener tres lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. En este caso, ese polígono tiene un nombre. Pero también tenemos un polígono con 4 lados, y uno con 5 lados, y uno con 6 lados, y uno con 7 lados, y yo tengo ganas de un helado. ¡Qué bueno el veranito! A cada polígono le damos un nombre, dependiendo de los lados que tengan. Si tiene 3 lados, le llamamos triángulo. Si tiene 4 lados, le llamamos cuadrilátero. Si tiene 5 lados, le llamamos pentágono. Si tiene 6 lados, le llamamos hexágono. Y así, sucesivamente, según el número de lados que tengan nuestros polígonos. Hay infinidad de nombres, desde los 7 lados, 8 lados, 9 lados, 10 lados... Oye, ¿cómo se llamaría un polígono que tiene 7 lados? ¿Y un polígono que tiene 8 lados? ¿Y un polígono que tiene 9 lados? ¿Y un polígono que tiene 10 lados? ¿Y una tienda que venda helados, por favor? Bueno, ya conocemos el nombre de los polígonos según sus lados, pero que sepáis muy bien, hay mucho más, mucho más. Hemos visto todos estos polígonos, nos vamos a fijar en uno solo, en estos, en los que tienen 3 lados, en los triángulos. Los triángulos los podemos clasificar de 2 formas. Primera, según sus lados. Segunda, según sus ángulos. Vuelvo a recordaros el tema de lo que si no sabéis lo que son los ángulos, que lo miréis, los ángulos que hemos visto en nuestro vídeo. Ya está. Para clasificar un triángulo según sus lados, tenemos que si todos los lados del triángulo son iguales, todos llamamos al triángulo equilátero. Todos los lados miden lo mismo. Equilátero. También podemos ver que en un triángulo solamente tienen iguales 2 lados y el tercero no es igual. En ese caso, al triángulo lo llamamos isósceles. Isósceles. Cuando lo que pasa es que ningún lado del triángulo es el mismo, a esos le damos un insultazo que flipas y le llamamos escalenos. Ninguno de los lados del triángulo mide lo mismo. Ahora vamos a ver cómo clasificamos a los triángulos según sus ángulos. Según los ángulos, los triángulos pueden ser también. Si tenemos un triángulo en el que tengamos un ángulo recto, a ese triángulo le llamamos triángulo rectángulo, por el ángulo recto. Pero si tenemos un triángulo en que todos sus ángulos, los 3, son agudos, a ese triángulo le llamamos acutángulo. Triángulo, acutángulo.
Y si ese triángulo tiene un ángulo obtuso, le llamamos, pues claro, obtusángulo. Ya lo veis. Los triángulos los hemos clasificado según sus lados en equilátero, isósceles y escaleno. Y los hemos clasificado según sus ángulos en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Me equivoqué. Me he equivocado. No pasa nada. Ahora vamos a ver también que tenemos otro tipo de polígono. Hemos visto los polígonos de 3 lados y hemos clasificado los triángulos según sus lados y según sus ángulos. ¿Podríamos hacer lo mismo con los de 4 lados? Recalculando. Antes de empezar a clasificar los polígonos de 4 lados, tengo que comentaros un secreto. Existen polígonos que se llaman regulares y otros que se llaman irregulares. ¿Qué será eso? Yo qué sé. Haberlo estudiado. Yo qué sé. Un polígono regular son los que tienen cada uno de sus lados y de sus ángulos iguales. Pueden ser sus ángulos rectos, agudos u obtusos. Da igual. Pero todos tienen que ser iguales. Ahora sí que podemos clasificar estos polígonos que tienen más de 3 lados. Por ejemplo, vamos a clasificar a nuestro querido cuadrilátero. Para clasificar un cuadrilátero tenemos que pensarlo muy bien y tenemos que estar muy pendientes de todo lo que hacemos. Los cuadriláteros son los polígonos que tienen 4 lados y 4 ángulos. Pues bien, fijaros, cuando los lados del cuadrilátero son paralelos de 2 en 2, dime, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de paralelos de 2 en 2? Pues bien, paralelos de 2 en 2 significa que un lado y otro lado jamás se van a tocar. Acordaros de las líneas paralelas, la del vídeo ese de la línea paralela. Y los otros lados tampoco se tocan. Este es paralelo a ese y ese es paralelo a ese. Cuando los lados de un polígono, de un cuadrilátero, son paralelos de 2 en 2, los llamamos paralelogramos. También existen aquellos cuadriláteros que sus lados solamente son paralelos 2 de ellos. Fijaros, ese es paralelo a este, pero el otro no es paralelo aquí. En este caso, a estos los llamamos trapecio. Yo también te aprecio. No. Trapecio. Trapecio. También nos vamos a encontrar con cuadriláteros que ninguno de sus lados son paralelos. Cada uno va por donde le da la gana. Tú para allá, yo para acá. En ese caso, estos se llaman trapezoides. Fijaros, ¿ves? Cada uno le da por donde le quiera. Ellas, así. Yo, la verdad es que no sé quién se inventó todo esto, pero es que han ido más allá. Han hecho lo que se llama un Buzz Lightyear. Hacia el infinito y más allá, si no paran de ponernos nombre, que si uno, que si otro, que esto es la verdad, yo no sé. Ya, para rizar el rizo, resulta que los paralelogramos también tienen nombre. Es que así no acabamos en la vida, ¿eh? Los nombres que les han dado son mucho más sencillos de los que os imagináis. Los paralelogramos también se diferencian, según tengan sus lados y sus ángulos. Al igual que los triángulos, ¿os acordáis? Pero esta vez, fijaros, cuando yo tengo un paralelogramo, es decir, un polígono cuyos lados son paralelos de 2 en 2, y resulta que todos sus lados miden lo mismo, decimos que es un cuadrado. Todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Y sus ángulos miden 90 grados. Otro paralelogramo es el que tenemos aquí. Siguen teniendo sus lados paralelos de 2 en 2, pero la medida es distinta.
hay dos que son largos y dos que son cortos. A esto lo llamamos rectángulo y sus ángulos siguen siendo rectos, 90 grados. ¿Y esto? Si parece un cuadrado aplastado. También tiene nombre. Y a esto lo vamos a llamar rombo. Y en el rombo tenemos dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Eso es lo más importante. Y sus lados siguen siendo paralelos, ¿veis? De dos en dos. Tira las líneas y jamás se van a cruzar. Pero lo importante es que tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Agudos y obtusos. Os habéis dado cuenta también, ¿verdad? Claro. Todos sus lados son iguales. Y por último, tenemos otro más, en el que tenemos sus lados paralelos de dos en dos, pero los lados no son iguales. Los ángulos, sí. Dos ángulos agudos, dos ángulos obtusos. A esta figura la llamamos romboide. ¿Por qué? Pues no sé, me llaman así, romboide, no sé. Pues esta es la clasificación de los... Pues esta es la clasificación de los polígonos. No hay más, es sencillo. Tenemos que fijarnos bien, que los polígonos están formados por una línea poligonal cerrada y que según sus lados pueden ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos. Decágonos, ¡ay, por Dios! También sabemos que los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Sus lados, ahí los tenemos: equilátero, isósceles y escaleno. Y según sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. También hemos clasificado a los cuadriláteros. Los hemos clasificado según tengan sus lados paralelos. Si tienen los lados paralelos de dos en dos, decimos que es un paralelogramo. Si solamente tienen dos lados paralelos, decimos que es un trapecio. Y si ninguno de sus lados son paralelos, pues lo dejamos en trapezoide y ya está, y paquetas. Recordaros también que los paralelogramos se pueden dividir, también se pueden dividir, y los dividimos según tengan todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, y lo llamamos cuadrado. Pero si resulta que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales, con todos sus ángulos de 90 grados, a esto le llamamos rectángulo. Estos que están aquí, que es un cuadrado aplastado, le llamamos rombo, que tiene todos sus lados iguales y los ángulos iguales de dos en dos. Dos agudos, dos obtusos. Y por último, tenemos al que no tiene ningún lado igual, pero sí tiene dos ángulos iguales y dos ángulos iguales. Dos ángulos agudos, dos ángulos obtusos, y le llamamos romboide. Y ya está todo. Ya creo que sí. Lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que sí lo hemos dicho. ¿Tú crees que ya lo hemos dicho? Yo creo que sí está todo dicho, Lo hemos dicho. Y esto es todo, chavales. Esto es todo, chavalas. Lo tenemos todo. Espero que os haya servido de algo. Espero que hayáis entendido muy bien lo que son los polígonos. Por cierto, os dejo un regalito. Ahí abajo voy a dejar un link en el que hay un cómic sobre polígonos. La banda de los polígonos. Aquí los tenéis. Espero que os guste el cómic. Si no os gusta, lo ponéis en comentario. Si os gusta, lo ponéis en comentario. Pues lo ponéis en comentario. Acordaros, le dais al like, pulsar en la campanita, suscribiros y chicos, con esto y un bizcocho, nos hacemos una merienda guapa, pero guapa.